bienvenida. Ya pues les di la bienvenida a todos ustedes. Esperemos que sea un espacio de interacción, que logre aclarar algunas dudas y que puedan avanzar en sus actividades. Como segundo punto está de información general y conformación del Círculo de Interacción y Participación Académica, el cual se llama CIPAS, precisamente es para apoyarse entre ustedes también. Tercer punto, tenemos información general del curso, especialmente es explicar cómo la actividad entre el punto 3 y 4, precisamente es eso. El quinto, diligenciamiento del registro de asistencia y ya el sexto como cierre de la sesión. Aquí tenemos lo que significa CIPAS, para que ustedes tengan entendido y claro de qué se trata, donde ustedes van a tratar de poder entender y dinamizar estas actividades que se vienen desarrollando dentro de los entornos de aprendizaje, con el fin también de que ustedes puedan compartir experiencias, saberes y dinamizar esta actividad y enriquecer los conocimientos que se vienen realizando. Bueno, dentro del otro punto tenemos aquí la socialización de las actividades. Recuerden que tienen ustedes una actividad individual y la actividad grupal. Dentro de la actividad individual, para aclararles, ¿no? Deben de elaborar un cuadro comparativo entre lo que es la NID plena y la NID de la sección 23 para pymes. Tienen que hacer un cuadro comparativo. Dice que es un instrumento de estudio basado en el aprendizaje visual que ordena y compara información sobre alguna materia, es decir, entre ambas NID. Es importante saber cómo elaborar un cuadro comparativo, pues se brinda a quien se dé una visión lógica y esquemática del contenido. Ya muchos hasta el momento han enviado este cuadro comparativo, se ha realizado la retroalimentación de varios puntos de vista que han tenido en cuenta. Hay cuadros comparativos que han realizado muy sencillos. Yo les he hecho como la observación de que amplíen y profundicen de tal manera que puedan entender la dinámica de cada una de estas normas. Estas normas, pues precisamente se requiere que se dé una lectura porque, como su nombre lo está diciendo, hay una reglamentación específica, de tal manera que pues la terminología muchas veces no es muy entendible, por eso se debe de hacer una buena investigación para que ustedes logren entender y captar la información. Entonces, para aquellas personas que han hecho un cuadro muy sencillo, de pronto han enlazado o han incorporado por ahí 3 conceptos o aspectos principales de las diferencias o de la comparación entre una y la norma y la otra, no es que esté mal, yo lo único que les he pedido es que amplíen la información. ¿Listo? Ahorita inclusive vamos a mirar varios aspectos que he retomado para que de pronto puedan aclarar y complementar la información que ustedes tienen. Cada estudiante dice que debe recoger y desarrollar un ejercicio propuesto, esa es la otra actividad de la aplicación de los contratos de construcción bajo la óptica de las NID, ¿no es cierto? Tener en cuenta bien cómo se propone el ejercicio y desarrollo, son ejercicios muy sencillos, lo único es que tienen que ustedes entender y de pronto buscar las estrategias de implementar y estructurar una planeación de ejecución y de proyección. Dice a nivel individual, cada estudiante escoge y desarrolla uno de los ejercicios que estén allí propuestos. Obviamente ustedes dentro del foro, tienen que especificar cuál es el rol y cuál es el ejercicio que van a desarrollar. Son 5 ejercicios, no es desarrollarlos todos, deben de escoger uno para que pues cada uno de los integrantes pues lo resuelva y luego pues puedan reunirlos y presentar el informe ya final. Aquí tengo, no alcancé a colocar, de pronto no coloqué el resto de información de la actividad para aclarar. Bueno, al final, bueno, escogen los ejercicios y viene lo de la actividad colaborativa. Voy a proyectarles la guía, que es prácticamente igual
a lo que les sea proyectar allí. Bueno, en grupo deberán valorar, los aportes construidos por cada integrante de manera individual en el foro de discusión, o sea, todo lo que cada uno de ustedes ha aportado y ha socializado. Propiciar esos espacios de interacción y debate sobre los resultados obtenidos en el grupo, tomar los mejores cálculos y compilarlos en un solo trabajo para presentar en un documento de Word que contenga los siguientes aspectos. ¿Por qué me gusta a mí hacer esta socialización? Aunque ustedes dicen, sí, ya de pronto lo hemos mirado, ya sabemos, pero es importante porque uno aún a estas alturas encuentra trabajos donde no han leído completamente la guía de actividades, ni siquiera la rúbrica de calificación. Entonces, pues es precisamente hacerle como esta introducción y recalcarles lo importante que ustedes deben tener estas guías. Precisamente se llaman guías por eso, porque les orientan a ustedes qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de presentar y cómo lo deben de presentar. Pues, encuentro trabajos que no tienen este contenido, que no tienen estos aspectos. Entonces, ¿qué observa uno? Que no ha leído detalladamente la guía. Entonces, en este caso, el documento debe presentarse en Word, debe contener la portada, que contiene también el título de la actividad, nombre y apellido de los estudiantes que participaron de la actividad. No van a involucrar personas que realmente no hayan participado. El código o documento de identidad, el número de grupo, el tutor, la institución y la fecha, normalmente como se hace una portada. Después, ¿qué deben hacer? La introducción. La introducción debe ser de autoría de los estudiantes. Me he encontrado con introducciones que la han copiado, fiel copia de la web, que introducciones precisamente del trabajo que ustedes están presentando, qué es lo que van a dar a conocer, cuál es la temática, de qué se trata. Esa es una introducción, el preámbulo del trabajo que están presentando, pero copian información de la web tal como aparece. Por ejemplo, buscan contabilidad de la construcción y colocan un tema o unos conceptos especiales, de una vez lo pegan ahí. O sea, eso no es admitido. Y en algunos les he hecho la sugerencia, me refiero al trabajo, el primer trabajo, que ya la mayoría está calificado, faltan algunas observaciones por allí pendientes, pero he observado eso. Entonces, ojo con esa información, inclusive con conceptos. Aquí se busca mucho, se pide mucho que ustedes den lectura y que respondan a unos interrogantes. Entonces, cuando yo voy a entregar información y a dar respuesta a unos interrogantes, pues simplemente debo dar a conocer cómo es que yo entendí el tema que me solicitaron investigar y coloco la descripción como aparece. Si estoy colocando el tema tal y como aparece en la web, como si es un concepto, pues tengo que colocarle la referencia. Vamos aprendiendo, acuérdense que deben de cumplir con todas las normas APA, ¿cierto? De la versión ya número 7. Entonces, si estoy colocando un contexto igual, pues coloco la referencia en ese pedacito y luego si doy mi opinión o luego retomo de la información que investigué y doy mi concepto. Pero ¿qué nos hemos o qué me he encontrado? Copian y pegan, copian y pegan. Ese es el trabajo. Y muchas veces pegan información que no está relacionado con la pregunta. Entonces, créanme que nosotros nos tomamos el tiempo de leer, de revisar lo que ustedes están colocando. Entonces, a veces observa uno que presentan trabajos por presentar, y de eso no se trata, es del buen aprendizaje de ustedes, porque pues saben que todo eso es virtual, y del buen aprendizaje y la apropiación de la información depende del interés que cada uno de ustedes le haya colocado. Listo. Tercer punto dice los contenidos desarrollados. El grupo colaborativo debe colocar los cuadros comparativos entre el NIR 15 de plenas y la sección 23 para pymes de todos los integrantes, con el desarrollo también de los 5 ejercicios de aplicación. Y luego colocan las referencias bibliográficas. Miren que aquí no viene el tema que muchas veces colocan, que deben tener conclusiones.
¿cierto? Y muchas veces también se les pone introducción y conclusiones y cuando me presentan el trabajo no viene ni la introducción, ni las conclusiones, ni la bibliografía, sino solamente el trabajo. Entonces, tener cuidado con lo que van a presentar. Mira lo que dice aquí, todos deben de participar, realizar sus aportes para el desarrollo de la actividad. Cada grupo debe elegir un solo integrante que se encargará de la entrega del producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente, en el entorno de evaluación. Antes de entregar el producto solicitado, por favor, revisar que cumpla con todos los requisitos, todos los requerimientos que están exigiendo en esta misma guía. Solo deben incluir los autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. ¿Por qué se hace relevante eso también? Precisamente porque hay estudiantes que participan el último día y aparecen también en el trabajo. Entonces uno no sabe si realizaron buenos aportes o fue que a última hora entregó la información y pues está incluido. Entonces tengamos cuidado con eso. Aquí viene como un cronograma de trabajo colaborativo, eso ya depende de ustedes, como simplemente es una guía como para que ustedes puedan tener una orientación de cómo se pueden distribuir el tiempo para que vayan avanzando, pero pues eso sí ya depende del grupo. Aquí están los roles que deben de escoger de acuerdo a lo que van a desarrollar. Muchos han colocado y han identificado los roles, entonces la idea de estos roles no es solamente escoger mi rol tal, sino que cumplir con la funcionalidad de cada rol. Por eso se hace, o por eso es tan importante el trabajo colaborativo, porque si yo soy la compiladora de la información, pues tengo que estar pendiente y estar solicitando a los compañeros, entréguenme la información, falta tal persona, falta este punto, falta lo otro, ¿cierto? De eso se trata. Entonces, si yo soy la encargada y mi responsabilidad es esa, y no hago esa información, disculpe, y no hago esa exigencia o no hago ese seguimiento, pues los demás se confiarán porque los demás están cumpliendo sus otros roles. Entonces, precisamente es como cumplir la funcionalidad de cada rol. Listo. Luego vienen ya las evidencias a entregar, que ya prácticamente lo vimos. Y listo. Bueno. Vamos a pasar a continuar. Vamos a hacer un pequeño bosquejo o un pequeño resumen, digámoslo así, de lo que ustedes han logrado también investigar para que de pronto ampliemos los conocimientos o aclaremos esos conocimientos respecto al manejo de las normas, de la norma internacional. Entonces, ya les comparto lo otro. Ahí están observando. ¿Me informan si están observando, por favor? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces aquí tengo yo este cuadrito importante como comparativo entre una NIF, la sección 23, que es para pymes, y la NIF 15 de ingresos de actividades ordinarias, que la NIF para plenas, para empresas que cotizan en bolsa. Estos son para empresas ya grandes, empresas que ustedes sepan que están realizando ese tipo de transacciones y actividades en el exterior, o que con el exterior y acá también realizan ciertas actividades. Listo. Y esta sección 23 para pymes, pues son para las empresas, esas otras empresas que no cotizan en bolsa, que tienen sus actividades ordinarias, que tienen sus ingresos normalmente dentro del proceso y actividades estipuladas dentro del la misma gobernanza y actividades comerciales.
Sabemos que este tipo de normas es fundamental hoy en día en el manejo de la contabilidad. De pronto aquí pues hay muchas personas que van en diferentes semestres, no sé, o en diferentes años y diferentes créditos de avance, pero lo importante es que ustedes empiecen a dinamizar y a conocer de que hoy en día tenemos que darle el conocimiento pleno y darle la lectura a todas estas normas internacionales. Las normas internacionales pues se llegaron a implementar, se vinieron para quedarse y van a seguirse manejando. Sabemos que para ciertas empresas todavía aplican de pronto la norma básica, la norma anterior, el 2650 y el 2649, que no es que sea un pecado manejarlo, simplemente, ¿por qué? Porque son pequeñas empresas que todavía no han ingresado en ese proceso, pero la norma contable o la estipulación que hoy en día nos regula el gobierno nos están exigiendo que deben de hacerlo sí o sí, deben de implementar la norma internacional. Obviamente, sin dejar de lado algunos aspectos que vienen manejando con sus actividades, la norma a mí no me va a cambiar todo lo que ya conocemos y manejamos en el manejo de la contabilidad normal, lo de activos, los pasivos, los ingresos, todo lo que compone una estructura de un estado de situación financiera, una estructura de un estado de resultados, del informe de un patrimonio, del flujo de caja. No me va a cambiar las concepciones, pero sí me va a cambiar es la dinámica de presentación de la información. Es decir, no va a cambiar el momento de que vamos a revolver lo que es un activo con pasivo y patrimonio, simplemente es poder entender cómo llevo a la contabilidad la información que se va a revelar. Entonces es importante, de acuerdo al movimiento, al manejo, al alcance, al reconocimiento de los ingresos, de las actividades. Por eso muchas veces y a muchos les he hecho la observación cuando han colocado sus avances de este cuadro comparativo, porque lo hacen muy elemental. Como les digo, no está mal todo lo que ustedes hagan y presenten, perfecto, pero yo les hago la sugerencia que por favor, por ejemplo, analicen en respecto a la norma cómo es el alcance. Es lo que normalmente se busca con estas normas. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo es el reconocimiento? ¿Cómo es la medición? ¿Cómo es la valoración? ¿Cómo es la presentación? ¿Qué concepto tiene? Esas cositas o esos principios, aspectos que son tan elementales dentro de la implementación de la norma. Todas las normas tienen un alcance, todas las normas tienen una medición, tienen un reconocimiento. Entonces, por eso es importante que estas, pues, las diferencias las enfocaran desde ese punto de vista. Si de pronto no lo han hecho de esa manera, pues por lo menos caracterizar o colocar esos aspectos característicos principales de cada una de ellas. Y hay muchas similitudes entre una y la otra, ¿no? Porque se maneja tiene relación con sus ingresos de actividades ordinarias. Ese tema es de mucha importancia y relevancia, porque también, porque son como los principales focos de atención para un reconocimiento de unos ingresos. Más que todo está enfocado esta norma a eso, cómo va a ayudar a unificar correctamente para que desde la gerencia o del departamento comercial pueda identificar esos ingresos, cómo se van a pagar esos impuestos, cómo se va a reconocer realmente el dinero o la actividad que ingresó a la empresa, que sea pertinente, que tenga una participación o reconocimiento a sus trabajadores. Entonces, de eso se trataba, de que ustedes lograran identificar esta norma. No se va a decir que ustedes salgan unos súper duchos de todo, porque todo depende también es de la buena lectura y de la investigación. Las normas, como les digo muchas veces, tienen su complejidad, pero hay tanto material que se puede consultar, investigar en la web, material bueno, ¿no? Material confiable, que ustedes revisando esos aspectos pues puedan mejorar los conceptos. Recordemos que el aprendizaje depende es del interés y de
de la medida en que ustedes se involucren y se llenen de querer salir adelante y tener esos conocimientos que quieran mejorar. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando precisamente el alcance. El alcance dentro de una y la otra, ¿no? Dentro de la norma de la sección 23, pues se enfoca en muchos aspectos, tanto de la NIC 15 plenas como la de sección para pymes. Tienen similitud, como también cada empresa mirará cómo hace su bosquejo en el alcance. Dentro de la sección 23, pudimos determinar que contiene los requerimientos para el reconocimiento de ingresos de una entidad clasificada como grupo 2, que la otra sería para grupo 1, ¿cierto? Que son las plenas. En caso de que no exista una norma que aplique a la transacción, otro suceso o condición, se aplicará lo establecido en el párrafo de la NIC para pymes, que se establece cómo se hace el reconocimiento y condiciones para ese tipo de ingresos. Con la NIC 15, de principio básico, una entidad reconoce sus ingresos de actividad ordinaria de forma que representen la transferencia de bienes o servicios, es decir, que en el momento que ocurra ese bien o servicio, que estén comprometidos con el cliente a cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes. Este tema a veces cambia, son algunas terminologías, ¿no? Porque a veces dicen la contraprestación. ¿Qué es la contraprestación? Cuando yo estoy recibiendo ese dinero en efectivo, ese dinero efectivamente en una venta, es cuando se está haciendo la contraprestación o la actividad como tal, porque yo puedo realizar la contraprestación, pero entonces puede que sea a crédito, estoy realizando una venta a crédito, ocurre la actividad, pero entonces hay que tener en cuenta cómo lo voy a reconocer. ¿Listo? Hay diferentes tipos de ingresos, hay que tener en cuenta eso, hay que analizar los grados de realización dentro de esta norma. Yo voy a hablarles algo muy general para que ustedes logren cómo entender y luego si miramos el ejercicio. Hay que tener en cuenta cómo va a ser el uso de estos activos que produzcan a veces, o estos activos a veces producen intereses o dividendos o regalías. Pues no es el caso de las empresas de construcción, pero dentro de la norma habla también de esos aspectos. ¿Cuál es el alcance? Está en la venta de algunos bienes producidos por la entidad, que puede ser para la reventa o para compra y venta, ¿cierto? O cuando también tenemos la prestación del servicio, o cuando hacemos precisamente esos contratos de construcción. Cuando hacemos una venta de bienes, ¿cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta para reconocerlos? Dice que pues para reconocer este tipo de venta de bienes o reconocer este ingreso, que se debe cumplir por lo menos cuál es el riesgo de beneficio, si tengo un activo y se lo doy y le estoy trasladando a esa persona o esa empresa el riesgo o el beneficio de ese activo, es decir, que le estoy trasladando el control, le estoy dando el control a esa persona o a esa empresa cuando yo le estoy entregando ese bien, ¿sí? Entonces hay que analizar también ese tipo de cosas cuando estoy haciendo una venta. Otro aspecto importante es la determinación del costo, los costos incurridos en la venta de esos bienes, ¿cierto? Son valores que pasó el inventario, y cuando pasa al costo de venta debe medirse de forma fiable. Es muy importante esa medición de forma fiable, que lo habla precisamente la norma, y debe existir esa probabilidad que tenga un beneficio económico futuro, porque yo cuando realizo esa venta de ese bien, pues sobre todo en ese tipo de contratos de construcción, pues no me van a pagar el 100% de la obra, sino que me van dando esos avances, ¿cierto? Entonces hay que analizar cómo se contabiliza esos ingresos, cómo se maneja, en qué momento se reconoce, por cuánto se van midiendo, para que así la contabilidad sea real, sea oportuna y sea fiable. Entonces, cuando se vende a crédito, se debe tener esa probabilidad de que esa persona pues le va a pagar, ¿cierto? O esa empresa que le va a pagar en ese momento. Si yo tengo esa probabilidad de que me van a pagar, pues
debo de reconocer ese ingreso. Pero si se da de la probabilidad de que esa tercero no me va a pagar, en muchas veces pues tiene que reconocer como una provisión incobrable, ¿no? Pero pues todos esos son aspectos que se deben de medir en el proceso y en la transacción de una actividad de servicio. Em, entonces tengan en cuenta que si no existe esa probabilidad de que me van a pagar, pues yo no debo de reconocer ese ingreso, porque ¿para qué hago una venta? Que si se pasan o se cumplen los tiempos de pago y esa persona o ese tercero no paga ese servicio o lo que efectivamente se pactó, pues ya se sabe que va a ser algo incobrable, ¿cierto? Entonces en ese momento se tienen que medir varias condiciones, cómo es el proceso del pago, si me van a pagar con intereses, cómo se va a reconocer, pero hasta ese momento que no me han pagado, yo no debo reconocer el ingreso, es decir, no debo reconocer esa venta por la cuenta que haya especificado contablemente la venta de ese servicio porque no se ha reconocido, no se va a reconocer a futuro. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Entonces también hay otro que se llama otra de las actividades para reconocimiento de ingresos de la prestación de servicios, ¿cierto? Cuando reconocemos identificar los costos que se incurren en la prestación de ese servicio y que pueden ser medidos en el momento y también que existe esa probabilidad de recuperar esos flujos de ingresos futuros. Además se debe de utilizar como ese grado de realización de la prestación del servicio. Y cuando son contratos de construcción, pues ¿cómo se maneja ese reconocimiento de ingresos? Cuando se aplica el grado de realización, dice la norma, en algunos apartes, que se tiene para reconocer estos ingresos o determinar esos grados de realización, pues existen 3 métodos: el del costo, que es cuando voy conociendo el ingreso a la medida que voy comprando la materia prima o voy pagando esa mano de obra. Entonces, a medida que vaya ocurriendo eso, pues se va reconociendo ese proceso de realización. Está el otro del que se llama el método de productos y ese está relacionado que a la medida que voy entregando, es decir, ciertas obras ya realizadas o cierta construcción ya realizada, pues se va dando esas partes se van registrando contablemente en la medida que se van entregando por producto, se llama. Listo. El otro es el de planillaje, que ese es el que más utilizan, pero eso pues no viene como al caso. Nos hablan mucho de que la medición, ¿cómo es la medición? La medición debe ser muy fiable, debe comprender este principio de fiabilidad, que se reconoce esa medición del ingreso en la medida que se va dando la recuperación de esos costos. Si yo en el momento que, por ejemplo, voy a invertir 200 millones, bueno, hablemos de valores pequeños, en una construcción, y en la medida que se va recuperando ese costo, pues se va reconociendo ese servicio. ¿Qué sucede cuando los costos superan los ingresos, por ejemplo, de un contrato de construcción? ¿Cierto? Porque muchas veces se planea, dice, cierta construcción, cierta actividad vale tantos millones de pesos, y en la medida que se va ejecutando, se van realizando y se van reconociendo esos costos, obviamente que cumpla con todos esos aspectos, de que sea fiable, de que sea reconocible, de que sea medible, pues se van causando y se van reconociendo eso precisamente determinados costos para poder ir realizando esa construcción. Y voy identificando, pero cuando me superan los ingresos, entonces ahí ¿qué me da? Me da una pérdida, ¿cierto? Me da una pérdida si los costos me superan los ingresos, es decir, me superan la venta total de esa construcción o de ese contrato por el cual se pactó. Se debe reconocer una provisión por contratos onerosos. Esto normalmente sucede en las actividades de construcción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son contratos muy altos por la misma infraestructura que van a hacer, por la misma cantidad de actividades de obra que se van a trabajar y en unos tiempos también larguitos, por eso se llama provisión por contratos onerosos. Entonces esa pérdida que se va a tener se debe reconocer en ese momento que yo identifico. Por ejemplo, si
si la obra termina en el año siguiente, pero yo ya en este año identifico y reconozco que voy a tener pérdidas, porque para eso se hacen unas proyecciones, ¿cierto? Y no se cuadró inicialmente ese ingreso, es el valor real de un contrato que me cubra esos costos, pero resulta que dieron menos. Yo debo reconocer en el presente año esa pérdida. No se debe reconocer pérdidas de periodos futuros, porque yo no puedo en el otro año trasladar de actividades anteriores que ya se han identificado. Por eso es que hablan que la norma internacional es de reconocimiento en el momento que ocurren las cosas, para que una contabilidad sea real, sea fiable, sea fidedigna. De eso se trata, o eso es lo que estipula normalmente en toda esta norma internacional. Otro de los aspectos de identificación de reconocimiento de ingresos es la suficiente fiabilidad en la medida de la recuperación de los costos. Cuando esos costos excedan, pues por esos contratos onerosos, como le estaba yo diciendo, existe el proceso de cobrabilidad y se debe reconocer una pérdida también incobrable. Eso se debe reconocer no en todos los ingresos, sino en una parte, ¿cierto? Si yo sé que voy a tener pérdida, pues voy reconociendo y se va provisionando esa partecita. Viene el otro aspecto de medición. La medición, no sé si también tengo aquí medición. Está lo de la medición. Listo. En lo de la medición, ¿de qué trata esas normas o qué explica específicamente? En la medida que se venda o que se vaya realizando esa comercialización, esa venta de esas actividades, de esos contratos, porque cuando yo estoy haciendo una actividad de contrato estoy vendiendo, porque si mi objeto social es ese, que es de la construcción, pues cuando estoy haciendo una venta ya. ¿Cómo se debe hacer la medición? Al valor razonable. ¿Pero al valor razonable de qué? De la contraprestación recibida o por recibir. Por eso hablábamos hace un rato de qué es la contraprestación. En el momento que ocurre el hecho, ¿qué es lo que me están entregando? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? En caso particular, por ejemplo, si yo vendo un producto a 10 pesos, a 20 pesos, bueno, ¿cuál es el valor razonable de esa contraprestación recibida? Pues los 20 pesos, ¿cierto? Ese es el valor razonable, porque efectivamente eso fue lo que recibí y eso es lo que se está cobrando por esa venta de ese producto, así particularmente. Sería esa contraprestación, sería el valor que paga el cliente en efectivo en el momento que ocurre el hecho. Pero si de pronto ese bien no costaba 20, sino 25, pero en el momento que se hace la actividad yo se lo dejo en 22, ¿cierto? El cliente paga 22. ¿Cuál es el valor razonable allí? Los 22, ¿cierto? Ya que hubo un descuento por alguna actividad, por lo que haya sido de que la empresa haya generado esos descuentos, pero resulta que en mi contabilidad o en mi conocimiento inicial aparecía un precio mayor, pues tenemos que identificar esos otros valores, esos otros descuentos dentro de la misma contabilidad. Pero aquí, como estamos hablando, es de qué se trata la medición al valor razonable que se debe reconocer. El valor razonable es el valor que se recibe en el momento de la contraprestación, para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso. Pero muchas veces estos productos, o estos servicios pues llevan impuestos. Entonces, esos impuestos también harían parte de la medición razonable. ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que han leído. ¿Quién me dice? Esos impuestos. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Están o no están? Pues yo pensaría que se calculan sí sobre ese valor que es como lo que se viene a obtener como resultado del ejercicio, ¿no? O sea, ¿quién me habló? ¿Quién participó? ¿Que no alcancé? Cristian Ríos. Ok, Cristian, muchas gracias. Lo tengo por aquí, Cristian. Ah, sí, Cristian Camilo. Listo, Cristian Camilo. Me dice Cristian Camilo, entonces, si un bien está grabado con un impuesto
impuesto o un servicio, como lo de contratos de construcción, vamos a venderlo con un impuesto y me van a pagar a mí, en el momento que se genere ese ingreso, con el valor del impuesto. ¿Cuál es el valor razonable? Si suponiendo que es de 100 pesos y el IVA es de, de 5 pesos, el total de todo cuesta 15 y me lo están cancelando los 15, ¿cierto? El valor razonable que se puede reconocer y medir para ese tipo de producto, ¿cuál es el valor allí? ¿Los 15 o los 10? ¿Qué opinan? En este caso serían los 10, profe. Exacto, sí señor, exacto, porque es que una cosa son los impuestos y la otra cosa es el servicio, ¿cierto? Los impuestos yo no puedo identificarlo como parte del bien como tal, por ejemplo, en un inventario, si yo estoy comprando una mercancía, por ejemplo, con un impuesto, pues yo tengo que identificar el valor de la mercancía como tal y los impuestos pues son los que tenemos que pues manejar para eso, los pago o deduzco con las compras que estamos haciendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos ustedes entender, que una cosa es un impuesto y la otra cosa son el valor como tal, ¿sí? Y eso ocurre en todo, tanto en los contratos de servicios, en los contratos de construcción, en las actividades de comercialización de productos, o sea, exactamente igual. Bueno, aquí vienen los aspectos de revelación. ¿Cómo se revelan ese tipo de procesos, ¿cierto? Acá hablamos para la sección 23, que se revelan en la venta de bienes, en el momento que hay intereses, regalías, dividendos, ahí es muy claro, la revelación es cómo se va a entregar la información. Dice en la anexo 15 que las obligaciones de desempeño, incluyendo información sobre cuánto satisface habitualmente la entidad sus obligaciones, los activos reconocidos de los costos. Entonces, todo ese tipo de cosas que se deben tener en cuenta en el momento que suceden los hechos, los ingresos ordinarios, ¿cómo es que yo los voy a revelar? ¿Cómo los voy a presentar en los informes financieros? De eso se trata la revelación. Bueno, lo de la rúbrica de evaluación, yo creo que ustedes han revisado ya la actividad, han revisado la guía, donde aparece precisamente cómo es el proceso de calificación. Hay un nivel alto para el primer criterio y un nivel medio también y bajo para ese primer criterio. El primer criterio está relacionado con de elaborar el cuadro comparativo con base en la temática y que esté cumpliendo con la parte de la estructura de presentación, el modo de organización de los argumentos, la semejanza. Mira que este proceso es bien exigente, entonces tratemos de presentar un buen trabajo, de realizar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque aquí se está evaluando eso. No es solamente que presenté el cuadro comparativo con 3 o 4 cosas, sino que efectivamente se estén entregando unos argumentos valederos que se estén relacionando con lo de la NIC 15 y la sección 23. El otro criterio de evaluación debe realizar los cálculos correctos y conclusiones sustentadas del ejercicio aplicado bajo la óptica de NIF. Ese es el segundo criterio, y el tercer criterio es la presentación que cumpla con los 5 requisitos, lo que les expliqué al comienzo, que tenga la portada, introducción, el contenido, las conclusiones y los referentes bibliográficos. Disculpe. La recomendación es que trabajen en equipo, que puedan realizar un buen trabajo para que se puedan presentar y satisfactoriamente tengan sus notas. Aquí quería presentarles entonces, vamos a mirar lo del ejercicio porque todos tienen prácticamente la misma dinámica de realización, ¿cierto? Es decir, vamos a colocarlos.
Es decir, pues cambian los números, cambian de pronto el enfoque en cuanto a dinámica de ejercicio, pero el resultado las actividades al fin a realizar, pues son muy relacionadas. Entonces, la idea es que ustedes puedan, de acuerdo a lo que han investigado, puedan realizar y presentar un buen desarrollo del ejercicio, en el cual yo voy a poderles orientar aquí una parte. Bueno, dice aquí el ejercicio número 1. La empresa Pravic Ingenieros S.A., una sociedad anónima, licita para ejecutar un contrato con una entidad del Estado colombiano para la construcción de un tramo de carretera en la vía al Caribe colombiano. La construcción tiene una vigencia para ser ejecutada en 5 años. Voy a ir abriendo un Excel para que logremos entonces hacer esto. Listo. Bueno, sigo leyendo. La construcción tiene una vigencia para ser ejecutada en 5 años. El valor del contrato total es de 32.000 millones de pesos. Vamos a colocar los valores aquí. Vamos a ir sacando, que así es lo que ustedes deben hacer. Voy a dejar escribir. No. Voy a dejar escribir. Ya les comparto porque el Excel no me quería dejar escribir. Dame un segundo. A ver qué fue lo que pasó. En un ratico miramos asistencia porque resulta que el link de asistencia de los IPAs no nos los han socializado a nivel regional. Entonces, no sé qué inconvenientes haya. Vamos, como son poquitos, vamos a hacerlo manualito para poder tener aquí el registro de asistentes. ¿Listo? Sin embargo, el Teams también lo genera. Bueno, entonces vamos a sacar información relevante acá. Dice que la construcción se ejecuta a 5 años, ya lo sabemos, señalemos esto a 5 años. Aquí como granecito en rojo, negrito, listo. Y luego me dice el valor del contrato, entonces el valor del contrato sabemos que es de 32 millones. Con cifras grandes. Listo. Y luego dice el costo estimado para la empresa contratista, el costo estimado para la empresa contratista es de 28 millones. Entonces, costo es de 28 millones. Listo. Entonces, ¿qué significa el costo estimado? Es decir, lo que yo pienso gastarme para llevar a cabo la construcción es de 28.500 y lo que vamos a cobrar es de 32 millones de pesos. ¿Será que hay utilidad o pérdida? Ustedes así a simple vista, ¿qué observan? Pues
costo estimado del valor del Eso contrato. estimaría una utilidad de más o menos 3.500 millones. Exactamente, precisamente Camilo. Camilo, ¿cierto? Sí, señora. Profe, de paso una consulta. En estos casos, en meses como enero, por ejemplo, que los apartamentos de interés social se tasan sobre 130 salarios mínimos y se da una modificación de 160.000 pesos por salario mínimo. Esos 21.000 más o menos de diferencia por apartamento, ¿cómo los modificaría en el patrimonio tal vez una constructora, profe? Venga, Camilo, me repite la pregunta porque se me entrecortó acá. Gracias, profe. En estos casos, en la construcción, profe, cuando una constructora tasa los apartamentos de interés social, los tasa en 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como tope para que apliquen a interés social. Como ahorita se dio una modificación del 16%, o sea, 160.000 por salario mínimo, eso aumenta los valores del 31 de diciembre de 2022 hasta el 1 de enero de 2023, más o menos en unos 21 millones de pesos por apartamento. ¿Cómo se hace esa modificación, profe? En cuanto a, me imagino que eso será patrimonio o no sé, profe. Bueno, de todas maneras hay que mirar si la actividad viene de o sea, a lo que me hago entender, a lo que tú me estás diciendo, el contrato es para ejecutarse o inicia su ejecución del periodo anterior, ¿cierto? Para pasar a un año siguiente. Es lo que entiendo, ¿cierto? Porque si me Eh, estaba... eh, en el escenario general, es que eso nos pasó con un hermano que iba a comprar el apartamento y lo apartó a finales de diciembre, porque a primeros de enero ya valía 20 millones de pesos más. Esa diferencia, ¿cómo se maneja en contabilidad, profe? Esa variación en 20 millones de pesos por apartamento en una torre, digamos, de 20 apartamentos, 5 pisos con 4 apartamentos por piso. Bueno, hay que analizar el de dos puntos de vista. Si yo soy la constructora o tú que eres el comprador, ¿cierto? Entonces, si dentro de la actividad como comprador, en el momento que incurre eso, obviamente me va a afectar a mí tanto el valor del activo, que afecta directamente al patrimonio, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque el bien aumenta de precio, se valoriza, pero asimismo tengo que pagarlo, ¿cierto? El patrimonio me aumenta allí. Entonces, pero como constructora, entonces ya se manejaría desde otro punto de vista. Como constructora, si ese bien cuesta más al siguiente año, pues obviamente me va a afectar a mí el PIG, es decir, los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos hacen parte del estado de pérdidas. ¿Sí? Camilo. Sí, señora, profe, sí, señora. Muchas Bueno, gracias. listo. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, vamos a continuar aquí para avanzar. Entonces tenemos aquí esta utilidad o pérdida, le coloqué ahí, pero ya sabemos que es una utilidad, que no es mucho, ¿cierto? Porque pues esos son unos contratos súper grandes y la utilidad 3.500 millones de pesos. Bueno, dice, los costos incurridos reales durante los 5 años fueron, vamos a colocar, año uno hasta el año 5. El año uno dice que son 6.780, esos valores tan grandes. El año 2, 5.000 millones. Cero es más. 6.400, 7.520. Y el 5, 2, 800. Listo. Vamos a ver qué total tienen esos costos. Por acá me fue un 0.
28.500. Mire que nos está dando el mismo valor, es decir, aquí no tiende pues a modificarme los costos estimados con los costos reales. Los costos estimados se supone que es lo que yo proyecto, por eso se llama estimar, proyecto que voy a tener con los costos que efectivamente sucedieron. Entonces hay que tener en cuenta esos datos que me está dando el ejercicio, ¿sí? De pronto a veces estimamos más o estimamos menos y ahí es donde tenemos que hallar la diferencia y mirar a ver qué utilidades o pérdidas se van teniendo por periodos. Listo. Disculpa que tengo por acá unos perritos fastidiosos. Bueno, dice acá, durante los 5 años de duración del contrato no hubo ninguna variación respecto a los ingresos ni a los costos. Es decir, allí quedó exactamente igual. Pero, ¿qué se pide? Para el desarrollo de este ejercicio usted deberá efectuar los siguientes pasos. Entonces, ¿qué me pide en el primer ítem? Establecer el utilidad para obtener el proyecto. Sencillo. ¿Qué sabemos ahí a ciencia cierta? Tenemos una utilidad, ¿cierto? Establecer la pérdida de utilidad. Entonces, simplemente, margen, utilidad, es igual a ingresos menos costos. Sencillo, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a 32.000 menos 28.500. Estoy haciendo así manual para que observe. Y esto me da los 3.500. Esto es igual a 3.500. Entonces tomémoslo de acá, 32 menos los 3.500. Listo. Ese es el A. El B, y así mismo los otros ejercicios. O sea, no es gran cosa los cambios que hay. El B dice establecer el margen de ganancia o pérdida. ¿Cómo será que establece uno el margen de ganancia o pérdida? ¿Cierto? Dentro de la fórmula de obtención de ganancia o pérdida a nivel de proyectos, sobre todo los de proyectos de construcción o a nivel de proyectos normalmente, sería margen, porcentaje, vamos a colocar acá, porcentaje de utilidad o margen porcentual de utilidad, que sería igual, acá sencillo sería la utilidad dividido los ingresos por 100. Esa sería la fórmula. Y en ese sentido, entonces aquí obtenemos el resultado. La utilidad, que es este, dividido los ingresos. Recordemos que los ingresos corresponden al valor que es la venta, ¿no? Entonces, ustedes saben, contablemente ingresos es versus venta o venta versus ingresos, y eso pues va directamente al estado de resultados en el ítem de ingresos o ventas. Entonces, por eso hablamos aquí de los ingresos, es decir, de las ventas como tal para este contrato en esta ocasión. Entonces tenemos un margen de utilidad del 10.94%. Establecer la tabla de ejecución de costos. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a dinamizar, a revisar y a crear, de acuerdo a lo que han consultado, esas tablitas que puedan ser útiles para la ejecución de esos costos.
el ejercicio no me está planteando, sino que cada año tiene estos costos. Entonces, para poder establecer esa tabla de ejecución de costos, sencillamente es identificar qué es lo que normalmente se gasta en un proceso de construcción. ¿Qué tenemos en cuenta en un proceso de construcción? Está la mano de obra, ¿cierto? Están los materiales, están las herramientas de equipos y otros. Yo podía generarle a ustedes como esas ideas para que puedan armar eso, ¿cierto? Entonces vamos aquí, coloquemos actividad, pero eso ya queda a ciencia de ustedes, queda a consideración de ustedes, cómo distribuyen, porque eso se trata, ¿no? Yo acá les doy simplemente como un bosquejo, una generalidad, pero ustedes son los que tienen que proponer. Entonces aquí podemos colocar actividad. Entonces, como esto es tabla, vamos a poner aquí tabla de ejecución de costos. Es decir, ¿qué me significa eso en lo que han investigado? ¿Qué es una tabla de ejecución de costos? Pues es un organizador, es un cuadrito, una tabla, como su nombre lo dice, donde me estipula cómo voy a ejecutar esos costos, ¿sí? Esos gastos, esos costos que se han incurrido en la ejecución de esa obra, ¿cierto? Y como me la están dando año a año, pues podemos colocar año a año también, ¿cierto? Puede ser por acá. Será así. Me invento yo. Y vamos colocando aquí, por ejemplo, año 1. Vemos año 1, hasta año 5. Ustedes dirán que simplemente es colocar los costos que ya me está dando el ejercicio. Pues no, porque para eso pues ya está aquí, mire. Esa es la distribución de costo año a año. Pero me piden establecer una tabla de ejecución de esos costos, tabla de ejecución de los costos. Es decir, cómo vamos a distribuir ese dinero que se ha estimado y que se determinó para los costos de producción de esa obra. Entonces coloquemos aquí, podemos colocar mano de obra, otra cosa normalmente da, algo muy general, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, herramienta y equipo, materiales, y otros podemos colocar. Es aquí, total, ¿cierto? Esos totales, pues tienen que ser igual a estos, porque supone que yo voy a distribuir esos totales, ¿cierto? Es decir, acá abajo me tiene que dar, cuando yo suma esos valores aquí, ese total, pues me tiene que dar estos que tengo acá. Voy a traslaparlos aquí, como para tener la referencia de que me dé eso, que me dé igual a lo que el ejercicio me está planteando, ¿cierto? Pero voy a distribuirlos año a año. ¿Cómo será que los distribuimos? Ustedes saben que tenemos unos costos para la mano de obra, bueno, entonces eso ya podemos entrar a consideración, cada uno es lo que propone, pero los costos no me van a variar. Es decir, el primer año siempre va a ser 6.780 millones de pesos, el segundo año va a ser los 5.000 millones de pesos y así sucesivamente. Lo que vamos es a variar que cómo distribuimos esos costos por esas actividades, de acuerdo a lo que a ustedes les parezca, para tener como una tabla de ejecución de esos costos, ¿cierto? Entonces podemos manejar para mano de obra, que es lo que también se va bastante, un 30%. Entonces voy a decirles cómo, mire, tomamos aquí lo multiplicamos por el 30%. Como yo ya sé que este valor es el que me tiene que dar, entonces pues
Podemos calcularlo desde ese punto de vista. Vamos a quitar esto. Listo. Vamos a considerar que las herramientas y equipos sean un 15% de este valor por el 15%. Vamos a considerar los materiales, porque los materiales también se va bastante, lo que más se da en una obra son los materiales. La mano de obra, herramienta de equipo, pues supone que ya se tiene, ahí se han tenido en cuenta, son los costos. Bueno, ya les voy a explicar eso. Los materiales, entonces hablamos ¿de qué fue? De un 45% de este. Pues ¿con qué fin? Pues con fin de que me dé la sumatoria igual, ¿no? Porque si no, no me daría igual. Y los otros costos me faltaría, aquí tengo un 30, 15, 45, 45, 50, 60, 30, me falta un 10%. Pues, y para otros o varios que pueden colocarlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Un 10%. Y sumemos a ver si me da igual. Me da igual. Obviamente me da igual si yo distribuyo que todo esto me cubra el 100%. Y manejémoslo un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Para que todos los años siguientes tengamos como las mismas consideraciones de porcentaje, ¿sí? Eso puede variar o no puede variar. Eso depende de la proyección de cada empresa. Entonces, por lo tanto, estos valores me tienen que coincidir con los de abajo, porque estos los copié tal y tal, eso no tienen fórmula, ¿sí ven? Tal como aparece en el ejercicio. Yo los pasé acá, como simplemente para corroborar qué valores son los que necesitaba que me dieran en total, y se distribuye un porcentaje. Le dimos un 30% a la mano de obra, un 15% a las herramientas y equipos, un 45% a los materiales, que es lo que más incurre en una obra, y otros son imprevistos, un 10%. Tengamos en cuenta que ustedes dirán, pero herramientas de equipo se va muchísimo. Claro, pero es que yo aquí no estoy incurriendo. Acuérdense que estamos hablando de los costos. Si yo estoy comprando una herramienta, no es un costo. En el momento que yo compre una herramienta o un equipo, eso ingresa automáticamente a mis activos. Los costos son los que se incurren como mantenimiento, como desgaste, digámoslo así, de esa maquinaria y equipo para poder dar cumplimiento a esta obra. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Eso es súper elemental. Entonces, esos costos en herramientas y equipos le dimos un 15%, ¿cierto? Y el resto, el porcentaje más grande, se lo dimos a materiales y lo distribuimos de igual manera a los demás años, ¿sí? Para que me diera como consecuentemente eso. Ustedes lo pueden variar, ¿sí? Pero pues, esas son proyecciones. Ustedes saben que las proyecciones así funcionan. Yo proyecto un año y al año siguiente le puedo dar un porcentaje, me cambian son los valores, porque de pronto cambian los ingresos, cambian los costos, pero el porcentaje puede ser igual. Esa sería una propuesta para el punto C, la tabla de ejecución de los costos, ¿cierto? Es decir, voy a ejecutar a 5 años en estos conceptos, en 4 conceptos de costos, ese tipo de actividades. Y no lo puedo variar porque el ejercicio me está diciendo estos valores, entonces yo no puedo cambiar estos valores porque bajo eso es lo que tengo que trabajar. Yo lo que cambio es la propuesta de proyección o de presupuesto de ejecución. ¿Listo? Luego viene el D. Dice el D, establecer la tabla de ejecución y desarrollo del proyecto. Vea que esta primera es una tabla de ejecución de costos, ¿cierto? Y luego me dice la tabla de ejecución y desarrollo del proyecto. Entonces yo puedo tomar esta misma tabla, que es la tabla de ejecución de costos, pero ¿cuál va a ser el desarrollo del proyecto? Porque una cosa es lo que yo proyecto hacer en un año, a gastar, y otra cosa es lo que se ejecute en el mismo año, ¿cierto? Yo puedo proyectar para el primer año esa mano de obra de 2 millones
2.034 millones de pesos, pero resulta que me fue menos. Y lo mismo en herramientas, en los costos de herramientas, en los materiales, y así sucesivamente para los siguientes años. Entonces, ¿qué les está pidiendo el ejercicio de? Que ustedes proyecten de acuerdo a la información que se les da, hagan una proyección de los costos, eh, estimados con con el proyecto de ejecución. Entonces, se pueden hacer ahí mismo esos dos cuadritos, ¿cierto? ¿Cómo puede? Aquí vamos a hacerle algo para que podamos estimar valor de la ejecución de la obra. Vamos a estimar acá valor de la ejecución de la obra. Por ejecución de la obra. Siempre le doy guardar. Establece la tabla de ejecución y desarrollo del proyecto. Ejecución y desarrollo. Entonces aquí, ¿cómo pueden ustedes volver a tomar? Podemos tomar ese mismo cuadrito y podemos establecer la tabla de ejecución. Es decir, aquí ustedes pueden ingresar otra columna, otra fila, y podemos ingresar otra columna. Y le podemos colocar así. Y aquí sería costo estimado y costo ejecutado. ¿Sí o no? Y nos queda bien, porque ustedes ahí pueden ir cuadrando qué es lo que proyectaron y qué es lo que ejecutaron. Son ideas. Ustedes a veces son más pilosos que nosotros. Listo. Menos así. Más o menos así. Listo. Y por cada año, pues, le ponemos a cada año para que puedan como hacer el comparativo, ¿no? Y de acuerdo a lo que le van pidiendo, pues ustedes van agregando más columnas o van agregando más ideas para que pues les puedan ir demostrando lo que quieren hacer. ¿Sí? Entonces aquí, el ejecutado, ustedes en mano de obra estimaron esto, ahí ya van a mirar si ejecutaron el 50% o el 90% o el 100%, entonces ahí es donde empiezan ustedes a medir qué es lo que ejecutan. Pero mire lo que está diciendo el ejercicio, para que entiendan. Ustedes pueden decir, aquí ejecutamos un 90%. ¿Cierto? O ejecutamos el 100%, como quieran. También vamos a totalizar. Entonces, hay que mirar. Ustedes pueden a la final ejecutar menos, pero en cada año, de acuerdo a lo proyectado, pero a la final tienen que ejecutar todo. O sea, lo mismo que ustedes dijeron acá arriba, que son el total de la ejecución, ¿cuánto es? 28.500 millones de pesos es la ejecución. Es decir, podemos variar por rubro y por año, pero a la final debe de dar los mismos 28.500. ¿Por qué razón les digo? Porque el ejercicio está diciendo eso, que el costo estimado
me da los 28 millones, los 28.500 y los costos reales fueron estos y vean que los costos reales son los mismos costos por el cual se estimó. Ahí me están hallando la razón. Yo estimo un valor, pero y ejecuto lo mismo. Entonces, a la final vamos a ejecutar lo mismo. Entonces, puede que yo estime un valor y a la final se ejecute lo otro. Entonces, ¿qué busca el ejercicio? Que a la final ustedes este mismo valor o este mismo costo ejecutado del primer año pues sea el mismo, ¿cierto? Puede que aquí ellos sigan el 90%, de este ejecuté el 100%, de este ejecuté el 80%, y de este ejecuté el 100%, ¿cierto? Entonces mire la diferencia. Es decir, dejé de ejecutar 813.600.000, pero mire que el ejercicio me está diciendo, pues en la propuesta del ejercicio que plantean acá, no, este curso, lo está diciendo que los costos estimados de la empresa deben ser iguales, ¿no? Pues es como lo, no sé, pues como lo más lógico que se deban ejecutar en la misma cantidad. Pero pues si me están haciendo esa pregunta, pues debo plantear una propuesta de cuánto es lo que piensan ustedes ejecutar por cada uno de los rubros. Puede ejecutar y trasladar ciertos rubros para el auto con tal de poder ejecutar el 100%, ¿cierto? Y suponiendo ejecutamos todo, lo mismo en este otro. Acá. Acá. Y acá. Entonces, se supone que lo proyectado es lo mismo ejecutado. Listo. Después me dice establecer el porcentaje de avance de la obra del proyecto. Entonces, ¿cómo se establece el avance de la obra? Avance de la obra. El avance de la obra del proyecto. Entonces, ahí sería ustedes analizar qué porcentaje por cada año referente a lo proyectado se ejecutó y se estimó y se ejecutó, ¿cierto? Para que así mismo puedan realizar un cuadro donde coloquen ese porcentaje de avance, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a mirar también ahorita. Entonces, aquí analizando, a ver cómo les puedo explicar algo para que lo puedan manejar. Aunque ustedes ahí pueden proponer, como les digo, pueden proponer por cada año hacer una propuesta de ejecución, pues no al 100%, porque como les digo, se proyectan a un lado y se estima una proyección y se ejecuta otra proyección, porque yo creo que estas preguntas van relacionadas precisamente a analizar de que se hace un presupuesto, se ejecuta otro y de acuerdo a eso, pues se puede ir calculando el porcentaje de avance, ¿cierto? Entonces, conforme a eso, pues asimismo se debe analizar esos aspectos que es lo que pide la rúbrica de actividades,
la guía de actividades se pide que efectivamente usted hagan unos análisis de tal manera que logren determinar qué es lo que está buscando la empresa, qué ganancia o pérdida han tenido por periodo, cuáles han sido los rubros proyectados, cuáles han sido los rubros ejecutados, de acuerdo a ese presupuesto que han venido manejando. Entonces, consecuente a eso es que se tiene que hacer. Entonces, valor de ejecución de la obra. Entonces, con respecto a eso, yo analizaría de esta manera. Son 28.500, siempre se me pierde este valor. Vamos a colocarlo por acá, que es la ejecución, o por aquí, para poder que me pueda yo trabajar. Eso es lo que efectivamente cuesta toda la obra, o lo que corresponde a los costos. Para yo determinar ese porcentaje, valor de la ejecución de la obra por cada año, pues ¿qué hace uno? Tomar el valor de la ejecución total y resto lo del primer año. Entonces ahí pues calculamos cuál ha sido el porcentaje de ejecución por año, menos este valor ejecutado, ¿cierto? Ese sería para el primer año. Serían los 21.720. Para el segundo año, pues vamos a hacer lo mismo, menos el porcentaje de ejecución, avance de la obra. Pero ese sería el mismo, o sea, eso sería parte de la ejecución, ese sería el porcentaje. Para mirar lo del avance, pues necesitamos esto, por eso estoy sacando lo del avance de la obra. Aquí sería estos 28.500 menos los 400. Acá pasamos con lo mismo, menos lo ejecutado. Y aquí en el último, lo mismo, menos lo ejecutado, ¿cierto? Listo. Ah, pero aquí cometí un errorcito grande. Tengan en cuenta. ¿No, profe? Sí, sí, exacto. Tienes toda la razón. Entonces aquí sería este valor menos este, menos el... Muy bien, Camilo, aquí no está piloso. Gracias. Camilo está piloso. Y me quedó ahí mal. Sería este... sí. O sea, menos... Sería este menos este. Sería este menos este. ¿Voy bien? Creo que sí. Este menos ejecutable, ejecutable, ejecutable y este. Y acá me tiene que dar 0, ¿no? Porque supone que ya en el último año, pues ya prácticamente, pues sí es así como hace, ¿no? Pero lo que pasa es que esto a la medida, en la realidad, pues tiene que analizar muchos otros aspectos por meses, o quincenas, como se esté proyectando cada cosita. Y aquí da 0, efectivamente dio 0. Entonces, eso sería como la ejecución real, o la ejecución saldo de la, o sí, la ejecución del proyecto, ¿cierto? Eso
Eso es lo que analiza. Para determinar entonces el avance, porcentaje de avance. Señora. ¿Será que usted puede repetir cómo calculó la ejecución del proyecto nuevamente? Sí, señora. Tomamos el valor de los costos, que son estos 28, sino que yo lo coloqué ahí, este es el valor de costo. Ese me lo dio el ejercicio, ¿no? Los 28.500 que viene de acá, esto mismo. O la sumatoria de estos, son los 28.500. Eso es lo que cuesta el proyecto. Es lo que ya me plantea el ejercicio y yo no puedo cambiar esos valores. Que ya que la ejecución se cambie o algo, pues aquí en ese sentido lo hicimos igual, pero ustedes lo pueden cambiar en la ejecución, pero a la final tiene que darle igual. Entonces, para analizar esa ejecución del proyecto por año, pues tomamos el valor que cuesta menos lo que se ejecutó para saber cuál ha sido el porcentaje de ejecución, ¿no? O sea, ahorita vamos a analizar ese porcentaje de ejecución, aquí es en valores. Entonces me queda, restamos los 28.500, le restamos los 6.780, me queda 21.720.000, ¿cierto? Dentro de los costos. Luego volvemos y tomamos los 28.500 y restamos después los 6.780 y los 5 millones y me quedan los 16.720. Por eso lo estoy haciendo así como manualito para que lo entiendan, pero ustedes pueden tomarlo del saldo menos lo que viene ejecutándose y así también lo pueden calcular, no hay problema. Pues igual el orden de los factores no va a alterar aquí, va a dar igual. ¿Qué dice acá? Volví, tomé el valor de los costos y menos los valores de los 3 años que han incurrido, estos 3 valores, para sacar por lo menos este, ¿sí? Y para sacar el de acá, tomé otra vez los 28.500 y resté estos, incluyendo el de aquí. El último año hice lo mismo, pero pues ya como se ha gastado todo, se ejecutó todo, pues efectivamente al final a 31 de diciembre pues debe quedar en cero. Ya los meses anteriores son los que varían, pero al último día del año o al último, la finalización del contrato, de la vigencia del contrato, pues debe quedar la ejecución ya en cero, porque el ejercicio lo está planteando así y que no se cambiaron los costos. Entonces, eso es así. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, señora, gracias. Bueno, ahora para mirar el otro punto, dice que el avance de la obra. ¿Cómo tomaríamos ahí ese avance de la obra? Pues ya tenemos el cálculo de la ejecución de la obra. ¿Cómo harían ustedes allí para determinar el avance de la obra? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creerían ustedes? Profe, pues yo lo pondría como por etapas, pero eso ya sería más como de project. A nivel de costos no sabría la verdad, profe. Voy a colocar aquí porcentaje de avance. Sí, es exacto. Si por etapas es algo sale mucho más complejo. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar también por trimestre, por semestre, pues nos va a salir unas super tablas, hemos dicho, y con unas programaciones de ejecuciones pues bien complejas. Pero pues no se trata de eso, ¿no? Bueno, yo voy a darles unas ideas acá. Como les digo, ustedes pueden tener otras ideas mucho mejores y más prácticas. Si tenemos ese porcentaje de avance y la pregunta es ¿qué es lo que me dice el porcentaje de avance de la obra? Porcentaje de avance. Ese es el que me están pidiendo. ¿Yo cómo calcularía el porcentaje de avance? Si ya tengo unos valores calculados, ejecutados, ¿sí? Entonces, lo que yo haría es calcular el porcentaje de ejecución, que es este valor respecto a los costos, lo lleva a porcentaje
y con eso vamos calculando el avance que se ha tenido por cada uno, ¿sí? Me hago entender, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico acá? Aquí tomaríamos, pensaría yo, tomamos el valor para saber cuál es el valor ejecutado. Ya tenemos aquí lo ejecutado, que son 6.780 millones de pesos para el primer año. Esto me confunde, estos primeros años. Respecto al valor del proyecto, al total de los costos, perdón, con ese valor podemos ir ejecutando o identificando el porcentaje de avance. Entonces, ¿cómo lo tomaríamos? Vamos a tomar el valor total de los costos, ¿cierto? Vamos a analizar eso versus el valor de la ejecución de la obra, o lo contrario, ejecución de la obra versus costo para hallar ese porcentaje, ¿sí? Es decir, sería valor ejecutado dividido costo total por 100. Ahí me saldría, ¿qué me saldría? Ese valor, ¿qué representaría? Sería el porcentaje por ejecutar, ¿cierto? Ahí hicimos una regla de 3 prácticamente. Si los costos decimos totales que son 28.500, ¿cuánto me representa la ejecución de 6.780.000? ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos. Si yo tengo esos costos, ¿cuánto me representa lo ejecutado en el primer año? Me representa, ¿cierto? Es decir, que tengo por ejecutar el 76.21% por ejecutar. Y entonces el avance, ¿cuál sería? Pues el 100 menos el avance es del 23.79%. ¿Ves? Ahí sería... Ese sería el avance relativo, ¿sí, profe? Exactamente, sí, señor. En términos nominales. Exacto, perfecto. Pero, perdón, profe, ¿en el segundo año o por todos los 5 años de ejecución? No, aquí apenas vamos en el primer año, ¿sí? Ah, ya. O sea, ese es el porcentaje en el primer año. Sí, señora, exacto, sí, señora, al primer año, porque mire, ejecutamos solamente 6.780 millones, o sea que sería un 23.79%. He ejecutado, he avanzado un 23.79% y por ejecutar un 76.21%, ¿sí? Lo mismo haríamos para el otro. Entonces tomamos el de acá arribita, lo dividimos, perdón, estoy yendo al contrario. Tomamos lo ejecutado, que son los 5.000 millones, ejecutado, lo dividimos por el costo y me sale el 17%. Vemos que allí sí lo hice bien. 26. Estoy equivocada, perdón, aquí es yo no, ahora sí. Sí, porque ya para eso calculamos la ejecución del proyecto, porque esto es el valor total. Este es el saldo. El saldo que vamos a colocar aquí, este titulito para que saldo de ejecución del proyecto, que es esto. Yo tengo que trabajar sobre el saldo, claro, para saber respecto a lo que ya avanzamos en el año anterior, más lo de este año, pues tenemos que aumentar ese porcentaje de
de avance, y por ejecutar pues me tiene que disminuir. Es como lo más obvio, ¿no? Lo más lógico que se debe presentar. O sea que tengo un porcentaje de avance del 41.33%. Esto ya viene en porcentaje, por eso le puse aquí porcentaje. Vamos para el segundo. Esto sería para el segundo año, vamos a colocarlo aquí. Para el tercer año, pues, tomamos el saldo de la ejecución del proyecto, lo dividimos en el costo total y lo multiplicamos por 100. Listo. Bien, menos esto. Listo. Me falta el año 4 y el año 5 ya no me sale porque ya que se supone que se ejecutó el total, ¿sí? Estoy viendo. Bueno. Vamos para el cuarto año. Tomamos el costo dividido, el saldo, perdón, dividido el costo. Me da un 90.18%. Y aquí ya no tengo acá, por eso me queda en 0, ¿cierto? Y si pasamos la fórmula, me queda el avance del 100%. Esto lo podemos, si quiere, es que lo dividí así, pero para que ustedes les vea mejor, si quiere los traslados por año, lo pongo acá. Y ahorita le dibujamos lo del añito para que les quede mejor presentado. Sino que lo hice así para que fueran mirando qué es lo que se está trabajando. Entonces así hacemos un cuadrito y le podemos colocar año 1 y 5. ¿Ves? Entonces, aquí, ¿qué me representa? El porcentaje de avance por año y el porcentaje por ejecutar por año, ¿sí? Entonces, si yo tengo por ejecutar, obviamente en el primer año, pues un porcentaje alto y el avance es pequeño. En el siguiente año, pues va aumentando ese porcentaje, va disminuyendo en el por ejecutar, va aumentando aquí el avance y así sucesivamente hasta que llegamos a un avance del 100%, es decir, que cumplimos la obra del 100% y por ejecutar nos quedó en el último año 0, porque efectivamente se fue todo el costo proyectado, fue todo el costo ejecutado, por eso me queda en 0. ¿Listo? Ese sería el E. El F, establecer la utilidad por cada uno de los años del proyecto. Entonces lo mismo hacemos como hicimos ahora rato, calculamos el porcentaje de utilidad acá, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos ese porcentaje de utilidad respecto a cada año? Ya tenemos aquí los porcentajes, entonces sencillamente podemos calcular. Allí lo que podemos hacer es una proyección de unos ingresos, ahí sí ya queda también libre, digámosle, proyección de ustedes de unos ingresos, de un presupuesto de ingresos. Ya tenemos los costos estimados
de ejecución por año, nos faltaría solamente estimar unos ingresos por año. Ya sabemos que al final del año nos tiene que dar los 32.000 millones al final de los 5 años, nos tiene que dar los 32.000 millones de pesos. Entonces lo que vamos a hacer es una estimación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería, este es ABCDEF? ¿Cómo les diría yo una idea? ¿Cierto? Entonces, para poder sacar una utilidad tenemos que tener siempre unos ingresos, ¿saben ustedes, no? Para sacar el estado de resultados debemos tener unos ingresos, menos costos, o menos gastos, y me da a mí la utilidad o pérdida. Entonces eso es lo que vamos a hacer, los ingresos, costos y la utilidad. Ya sabemos que nos dio utilidad, entonces se supone que eso no nos va a variar a los 5 años, ¿cierto? Entonces tenemos unos ingresos, ya sabemos que el total de los ingresos al final de todos los 5 años nos tiene que dar los 32.000 millones de pesos, o sea, esto no me puede variar. Tenemos que hacer estimaciones para poder como proyectar año por año. Entonces, ¿cómo podemos analizarlo? Como les enseñé hace rato. Pongámosle un porcentaje, por ejemplo, para el primer año. Vamos a poder trasladar esto también para que me quede también un cuadrito de avance por año, así de esta manera. Coloquémoslo aquí también para que me quede separado. Listo. Entonces, suponiendo que el primer año tuvimos nos dieron unos ingresos de un 22%. Es que el ejercicio no me está planteando los ingresos por año. ¿Ves? Solamente me dice el valor total del contrato, o sea, el valor del ingreso total de esa obra es de 32.000 millones de pesos, pero no me distribuye año por año cuánto. En el ejercicio 2 o 3 creo que sí lo dice, entonces pues ahí sí ya, de acuerdo a lo que hemos hecho, ya pues trasladan valores y con este ejercicio pues hemos dicho, hacen el resto. Entonces, ¿alguien por aquí me habla? Profe, pero yo, otra vez, esa parte eso pienso yo se podría calcular, como ya tenemos el margen de utilidad y sabemos cuánto vamos a recibir el primer año, pues es hacer el cálculo, ¿no, profe? Pongamos, de 100 pesos que yo cobro, me gasto solo 80. Entonces puedo en esa diferencia calcular sobre esos 6.780 millones que recibí el primer año, calculando un 12% de utilidad más o menos, pues lo multiplico y ahí ya miraría los ingresos, ¿no, profe? Con todo y utilidad. O sea, ¿cómo lo diría usted, Camilo, allí? Por ejemplo, para este ejercicio. O sea, en este caso, yo haría como una regla de 3 para saber, digamos, esos 6.780 millones son en costos, pero en ingresos tienen que ser más porque tengo que diferir los 3.500 que me voy a ganar. Entonces yo haría como esa estimación, a ver, esos 6.780 millones más el equivalente de los 3.500, ¿cuánto vendrían siendo los ingresos? Pensaría yo. Sí, claro, perfecto. Así también está bien. Y queda mucho más consecuente con lo que ya hemos hecho. ¿Sí? Ahí quedaría perfecto. Entonces, retomando eso de lo que dice Camilo, está bien porque ya tenemos un porcentaje de utilidad, ¿cierto? Sabemos que el porcentaje de utilidad, ¿cuánto fue que nos dio? Un 10,94%, ¿cierto? O un 11%. Yo lo traslado acá para poderlo observar. Atenuando aquí lo de Camilo, vamos a decirle a Camilo que no. A ver, para que participen y no sea solamente yo. Entonces aquí, ¿cómo podríamos hacer? Hagamos la regla de 3, me parece perfecto porque está más consecuente la información. ¿Sí?
¿Cómo tomaríamos ahí? Tengo ya unos costos por año, ¿cierto? Que esos costos sí no me varían. Vamos a trasladarlos inclusive, vamos a trasladarlos aquí, ya los tengo. Ya los coloqué aquí. Listo. Ya tenemos estos, estos costos. Sabemos que la utilidad me correspondería al 10,94% por año, sería pues correspondiendo con cada uno de los rubros al cual aquí se calcularon para que podamos identificar el primer año. Entonces, ¿cómo lo haríamos allí? Si ustedes le entendieron a Camilo, a ver, para que participemos. ¿Cómo tomamos ahí para sacar esos ingresos ya teniendo una utilidad, teniendo unos costos? ¿Cómo lo determinamos? Y sabemos cuál es el 100% de los ingresos, que son los 32.000 millones de pesos. ¿Cómo creen? ¿Cómo sería allí, Camilo? Porque creo que los demás no me están participando. Pues pensaría yo que tocaría multiplicar 6.780 millones por 0,96 más o menos, profe. O sea, por el restante, el excedente de ese 10%, ¿no, profe? Para sacar y luego multiplicarlo por el 100 ahí sí ya completo, para que me saque el estimado, o sea, me arroje el equivalente de ese 10,94%. ¿Y por qué 6 y algo? O sea, esos 6.780 millones equivalen al 99,6%. Entonces sería multiplicar eso. O sea, dividir 6.780 en 99,6 y multiplicarlo por 100 para saber el total, ¿no? Con eso ya me da el monto total que yo debería percibir, sabiendo que me va a dar una diferencia con esos 1.780 millones, que sería el equivalente a la utilidad. Entonces colocamos aquí, ¿cuánto? A ver, si lo entendí. 6.780 ¿Qué es el costo? y sería primero poner entre paréntesis, profe, y luego otro, el más, el por, diré. Entre paréntesis, por, y abrir un paréntesis. Sería el sacar el 90,4%, sería 99,4%, profe, sería 99,6 sería, ¿no, Del 100, o sea, del 100%, 89. Ay, sí, profe. 89,6. Ahí era donde no le entendía. Yo decía, pero ¿por qué me hablas tú de 99? Sí, 89,6, que sería la diferencia, ¿sí? Va a tocar organizarme porque eso 89,6. No, sería dividirlo, no multiplicarlo, ¿no, profe? Sí. Y luego ahí sí dividir en eso, y ahora sí multiplicado por 100. Y ahí debería darme ese margen de más. Ahora sí ya, espera, no venía preparado. Entonces ahí yo ya sé que voy a percibir 7.612 millones. Es decir, que en ese primer año como utilidad percibí más o menos unos 900 de utilidad. Y esa viene siendo mi utilidad.
Y de ahí ya puedo desplazar las fórmulas y me va a dar todas las utilidades que a la larga sumarían 3.500. Entonces aquí, muy bien, Camilo, sí. No lo había pensado así, pero efectivamente eh, está bien en su análisis, está consecuente y es lo ideal. De eso se trata. Pero sí, sí, muy bien. No lo he analizado así porque fue proyectando unos ingresos con unos porcentajes aleatorios. No los había colocado en el ejercicio tampoco, por eso lo pensé, pero me parece bien. Y espero que de pronto los demás no se vayan a enredar. ¿Aquí qué se hizo? Que era lo que no le entendía a Camilo, de dónde sacaba el 99, pero ya era el 89. Listo. ¿Qué se hizo? Como sabemos que la utilidad, voy a explicar a los demás, me corrigen si me equivoco. La utilidad total del proyecto me arrojó 3.500 millones que corresponden al 10.94%, ¿sí? Ese 10.94%, pues vamos a distribuirlo por cada uno de los años a los cuales aquí pues vamos a calcular esos ingresos, ¿sí? Por esa razón, aquí en este primero lo que hicimos fue tomar el 100% menos ese 10.94, ¿cierto? Que me dio un 89.06% para calcular el primer año. Entonces, distribuir ese valor porque ya sabemos que tenemos una utilidad general. Entonces, ya tenemos unos costos, entonces hallamos cuál es ese porcentaje mediante esa regla de 3. Esos costos ya los tenemos determinados, esos ya están, simplemente los trasladamos. ¿Y aquí qué tomamos? Entonces, el valor de los costos lo dividimos por ese valor de ingreso, diremos así, del porcentaje de utilidad que se calculó, que es el 89.06%, para estimar unos ingresos, ¿cierto? Que me da una utilidad de 832 millones. La utilidad sabemos que es restando ingresos, el total de los ingresos menos los costos, ¿cierto? Para el segundo año, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo analizan ustedes que sería el segundo año con este planteamiento? ¿Igual o varía? ¿Qué opinan? O sea, la fórmula debe ser igual, Sí. porque no cambia la utilidad. Exactamente. Muy bien, perfecto. ¿Quién me habló? Adriana Bolívar. Es que llegué un Adriana. poquito tarde porque estamos en cierre de mes, entonces nos demoramos un poco en la oficina, qué pena. Tranquila, Adriana. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces corremos fórmula, sencillamente. Vamos a colocar esto por acá para que sepan. Y ahí manejamos este margen de utilidad, ¿cierto? Como todos son proyecciones, todos son con porcentajes, si ustedes van a sumar este porcentaje de utilidad, aquí nos varía un poquito, ¿no? Nos da 3.500 millones 800 y algo, y la utilidad realmente era 3.500 millones cerrados. Pero bueno, son proyecciones, son cálculos, lo único que de pronto por el sistema del Excel, que nos toma todos los decimales, entonces por esa razón es que nos da esa diferencia. Pero igual, las proyecciones, el análisis es ese. ¿Listo? Es ese. Luego dice, en G, establece la tabla de costos estimados y desarrollados del proyecto. Ya tenemos los costos estimados y ya tenemos los costos desarrollados. Entonces, sencillamente, pues es unir esa información respecto a lo que está pidiendo acá el ejercicio, es costos estimados y el desarrollo del proyecto.
que prácticamente tienden como a relacionarse mucho con el porcentaje, establecer el porcentaje de avance, con la tabla de ejecución y desarrollo del proyecto. Entonces aquí son costos estimados y lo que efectivamente se desarrolló. Y la H dice que gráfica de avances de proyecto frente a costos estimados y desarrollados. Entonces simplemente es ese cuadrito que ustedes van a hacer del proyecto, del avance, de los avances que se proyectaron hacer allí, frente a los costos, pues lo organizan en ese orden de ideas y le dan graficar. Por acá ustedes le dicen insertar, gráfico dinámico y gráfico de acuerdo a lo que ustedes vayan a graficar, y él les grafica automáticamente, ¿cierto? Gráfica de avances del proyecto frente a los costos estimados y desarrollados. Entonces son 3 aspectos que ahí van a tener en cuenta. Yo creo que esto de gráfica ya no creo que sea como tan complicado de poderlo ustedes tener, porque ahí simplemente seleccionar los datos que ustedes ya han venido calculando, hacer el cuadro acá de los costos, estos costos que están pidiendo aquí mismo. Avance del proyecto, costos estimados y valores desarrollados. Y grafican eso ustedes. Y le ponen de acuerdo a lo que ustedes colocan esa gráfica es como para hacer la comparación de lo del avance respecto a lo del costo y respecto a lo que se desarrolló. ¿Sí? Entonces son una barra de gráfica donde se va a analizar de acuerdo a cada uno de sus parámetros, unos quedarán más arriba, otros más abajo, y así se analiza qué pasó en el primer año, qué pasa en el segundo año, qué pasa. Entonces, eso ya queda libre albedrío de cada uno de ustedes, cómo dinamizan esa gráfica, y listo. Listo, muchachos, porque ya se cumplió el tiempo del CIPAS. Por esa razón, pues prácticamente ya se desarrolló el 100%. Los demás ejercicios son prácticamente la misma dinámica, cambian valores, en uno nos están dando los ingresos, entonces pues no necesitan hacer todo ese análisis, en otros nos están dando también las proyecciones de los costos por año, entonces es hacer lo mismo, pero pues si ya hay alguna información que nos la da, pues tener en cuenta lo que nos está dando. Es eso, muchachos. De todas maneras, les agradezco a ustedes la participación. La grabación va a quedar, bueno, no creamos este grupo. Yo voy a crear un grupito, parece que lo había creado al comienzo, pero mi director después me dijo que se iba a crear un grupo general para todos, entonces tuve que eliminarlo. Pero ahora, con el manejo del Teams, 100%, ya no es el Skype. De todas maneras, voy a crear un grupo para que ahí se pueda tener la información de los CIPAS, las grabaciones inmediatas de los que se conecten. Apenas terminemos los CIPAS, ahí queda la grabación. Igualmente ahí les puedo compartir información. Entonces lo ideal es que ustedes participen en el chat del Teams. Observamos que no están participando. Si tienen preguntas o inclusive a sus mismos compañeros, ahí mismo lo pueden hacer, o de pronto sugieren alguna información para algún otro grupo, otro compañero, pues también lo pueden hacer allí. ¿Listo? Entonces, pues, lo ideal es que ustedes dinamicen ese chat o ese grupo que se ha creado para que, pues, logremos aprovechar las bondades que tiene ese tipo de herramientas. Ya para finalizar, muchachos, aquí como recordarles el cronograma o la agenda del curso. Recordemos que el curso cierra el 19 de marzo, ya hoy es 1 de marzo, el tiempo pasa muy rápido, no tenemos muchos días, vemos de pronto lejos, pero realmente
con la cantidad de trabajo que ustedes tienen, ustedes también trabajan y muchas veces el tiempo no nos está dando para hacer todo lo que nos requiere, entonces a veces dejamos que para mañana lo hago y de mañana en mañana se va pasando el tiempo. Tratemos de participar en el foro con información relevante, con información que ustedes puedan aportar y que se pueda ver la dinámica y participación en ese espacio del foro.